la clase de Derecho de Familia del día 22 de octubre del año 2021 y corresponde que hoy día comencemos a revisar un tema que es extremadamente relevante para la función y el ejercicio profesional, que es el divorcio como causal de terminación del matrimonio. Bien, la idea es que hubiésemos hoy día también podido compartir algunos alcances respecto de la sentencia que les pedí que pudieran leer, porque creo que a partir de la lectura de la sentencia podemos ir extrayendo muchos elementos relevantes a la hora de comprender cómo se puede llegar a concluir cuándo se estaría frente a una causal que nos permita a demandar un divorcio. Por lo tanto, yo les voy a pedir en lo posible que tengamos un nivel de actividad en la clase. Es importante que hayan podido leer la sentencia para que podamos generar un espacio de reflexión y de discusión, porque hay muchos elementos que tenemos que ver. Pero por lo pronto, vamos a comenzar el día de hoy, antes de empezar a revisar las causales de divorcio propiamente tal, a hacer esta revisión previa de los elementos de contexto de esta acción de divorcio, que es una causal más de terminación del matrimonio. Bien, a ver, nosotros no podemos dejar de recordar que en el sistema de derecho civil familiar se han establecido en el contexto del divorcio tres sistemas. Ojo, estos son sistemas de divorcio reconocidos. Luego vamos a ver cuál utiliza nuestro legislador. Se establecen tres grandes sistemas de divorcio que pone término al matrimonio, ¿ya? Tenemos en primer lugar un divorcio culpa, o también denominado divorcio sanción, que opera en los casos en que se haya producido una falta imputable por uno de los cónyuges. Luego vamos a ver entonces de cuáles son los estándares de esta falta, ¿ya? Y vamos a ver también que este tipo de divorcio se encuentra regulado y contemplado en el artículo 54 de la Ley de Matrimonio Civil. Y también tenemos otro sistema, que es el sistema de divorcio consensual, que opera por el mutuo acuerdo de los cónyuges, ¿ya? Nuestro sistema jurídico lo recoge de cierta forma, porque tan voluntario y consensual no es, porque se requiere siempre de la intervención jurisdiccional. Pero más allá de eso, se encuentra regulado en el artículo 55, número 1 y 2 de la Ley de Matrimonio Civil. Y por último tenemos un tercer sistema de divorcio, que es el sistema de divorcio remedio o divorcio quiebre, que es el divorcio que se produce por la ruptura conyugal de forma irreversible, que es el denominado también divorcio por cese efectivo de la convivencia, ¿ya? Estos tres sistemas de divorcio, de una u otra forma, fueron estudiados y formaron parte del proceso de discusión parlamentaria que llegó a la dictación de la Ley de Matrimonio Civil del año 2004. Sin embargo, se tuvo una visión un tanto diferenciada respecto de estos sistemas de divorcio, porque en definitiva, en nuestro sistema jurídico se llegó a establecer un sistema un tanto diferenciado. Se mantiene este divorcio sanción o culposo, que opera justamente por una falta imputable a uno de los cónyuges, siempre y cuando se torne intolerable la vida en común y se refiere a el quebrantamiento de ciertas obligaciones y deberes entre cónyuges o para con los hijos. ¿Bien? Esa es una causal de divorcio, el divorcio sanción o divorcio culposo. ¿Bien? ¿Qué es lo interesante? Respecto a esta causal de divorcio, no se requiere plazo alguno de cese efectivo de la convivencia, sino que se requiere que se configure la causal que establece el legislador, que vamos a analizar posteriormente. Divorcio culposo, primera categoría de divorcios. Y tenemos también una segunda categoría de divorcios, que es el divorcio remedio o divorcio también objetivo, que también se le denomina divorcio por cese efectivo de la convivencia. Ojo con esa categoría. Porque dentro de esta segunda categoría, ahí nosotros vamos a encontrar, en primer lugar, el divorcio de mutuo acuerdo, que también, pese a que existe un acuerdo entre los cónyuges de poner término a su vida matrimonial, se requiere de que se haya observado un cese efectivo de la convivencia por el plazo de al menos un año. Y además, que no se haya reanudado la vida en común. Ese hito es extremadamente relevante en atención a lo que vamos a decir con posterioridad. Y dentro de este mismo divorcio remedio o divorcio por cese efectivo de la convivencia, nosotros encontramos el denominado divorcio unilateral, que opera justamente en el caso en que, no habiendo mutuo consentimiento entre los cónyuges en poner término al matrimonio, el legislador indica que se puede demandar por cualquiera de los cónyuges este tipo de divorcio unilateral por cese efectivo de convivencia cuando este cese haya sido a lo menos por el lapso de
3 años, y con los demás requisitos que indica el legislador, y que no se haya reanudado también su vida en común. Entonces, de esa forma, podemos ver que, a diferencia del sistema internacional o los sistemas clásicos, no son 3 tipos de divorcio. Tenemos 2 grandes categorías de divorcio: divorcio culposo o divorcio por cese efectivo de la convivencia, en donde cada uno de las categorías que quepan dentro de esta última, diferenciamos el divorcio de mutuo acuerdo o el divorcio unilateral, ¿ya? Ahora, lo relevante es que, de una u otra forma, nuestro sistema de divorcio se basa en la existencia de causales para poder acreditar la terminación del matrimonio, a diferencia de lo que viene siendo lo usual en la legislación comparada, que generalmente hoy día, a la hora de generar el divorcio, no se exige una causal, sino que solamente la voluntad de una de las partes. Así por ejemplo, lo tenemos en el sistema anglosajón, o incluso en el sistema francés, que es un sistema que es incausado. Basta que los cónyuges estén de acuerdo en poner término al matrimonio y lo hacen esa solicitud incluso por un acta de carácter administrativo. ¿Y por qué es interesante esa situación de visión extranjera? Porque cuando estudiamos nosotros el acuerdo de unión civil, vamos a darnos cuenta que en el acuerdo de unión civil no se requiere de la intervención jurisdiccional necesariamente para declarar la terminación del mismo, porque la terminación puede ser de mutuo acuerdo o incluso también puede ser de forma unilateral. Pero el término del acuerdo de unión civil unilateral incluso se puede hacer por medio de un acta que se notifique a la otra parte, que se firma ante notaría y que debe ser notificada. Interesante. O un acta extendida ante el oficial del registro civil que debe ser notificada también a la otra parte. Y es más todavía, el acuerdo de unión civil, la ley 20.830, establece que, en última instancia, si hubo error en la notificación, la terminación igualmente es válida. No es un requisito de validez de la notificación para que produzca efectos de poner término al acuerdo de unión civil. Entonces, ahí vamos viendo que en el acuerdo de unión civil se ha adoptado un criterio anticausalista o incausado, no anticausalista, incausado, de las formas de poner término al acuerdo de unión civil, cosa que no es factible el día de hoy en materia de derecho matrimonial, porque sea cual sea el tipo de divorcio, siempre se requiere de acreditar la causal. Si estamos frente al divorcio culposo, habrá que acreditar la causal genérica o los presupuestos que establece como ejemplos de la causal genérica que establece el artículo 54 en sus diferentes numerandos, o, en definitiva, cuando se demanda un divorcio por cese efectivo de la convivencia, también denominado divorcio remedio, o divorcio por cese, o divorcio por causales objetivas, usted tiene que acreditar el cese efectivo de la convivencia. Cese que usted ya sabe, que hemos hablado en qué consiste y de qué forma se computa el hito del cese efectivo de la convivencia en conformidad a lo establecido en el artículo 22 de la Ley de Matrimonio Civil, específicamente y con mayor rigurosidad respecto de aquellos matrimonios celebrados con posterioridad al año 2004. Ahora, por favor, siempre tenga en consideración lo que hemos dicho a propósito de esta diferenciación a la hora de entender qué tan laxo puede ser esta norma por parte de algunas jurisdicciones. Ya sabemos que Antofagasta, por lo menos, mire, no pesca esa norma. ¿Por qué? Dice, bueno, aquí hay un principio de igualdad que es superior. Pero hay otras cortes que dicen, no, oiga, tenemos que ceñirnos estrictamente al rigor de la ley. Por tanto, en ese sentido, si usted contrajo matrimonio con posterioridad al año 2004, la única forma de usted acreditar ese aspecto de la convivencia es por los mecanismos que establece el artículo 22. Y, por favor, porque va a ser muy importante, porque no lo dice la ley, y usted no lo va a encontrar en ningún manual. Porque vámonos, por ejemplo, a un divorcio por cese efectivo de la convivencia, sea unilateral o sea de mutuo consentimiento. Porque hay una diferencia esencial que estriba entre uno y otro, más allá del plazo. Nosotros ya lo hemos adelantado cuando estudiamos, por ejemplo, este acuerdo completo y suficiente. Porque nosotros sabemos que si las partes quisieran demandar un divorcio de mutuo acuerdo, artículo 55 de la Ley de Matrimonio Civil, lo pueden hacer, pero primeramente también tienen que acompañar junto con la presentación este acuerdo completo y suficiente, que debe ser revisado por el tribunal, y acreditar que han cesado en la convivencia por el lapso de al menos un año. Por tanto, usted presenta la demanda con esos antecedentes, más los requisitos y documentos fundantes de la acción jurisdiccional procesal.
Pero cuando llegue el procedimiento, llegue al juicio, el tribunal va a decir, bueno, aparte de que usted ratifica el contenido de las respectivas solicitudes, va a decir, bueno, va a determinar el objeto del juicio, ojo, determina primero que nada el objeto del juicio, ver si es factible y se cumplen los requisitos de la acción de divorcio, y en segundo lugar, fija los hechos a probar. Y dentro de los hechos a probar, ¿qué va a tener qué va a ordenar que se pruebe? La existencia del matrimonio, ojo con eso que es muy importante. En segundo lugar, va a ordenar que se pruebe la efectividad de haber cesado la convivencia entre los cónyuges por el plazo que establece el legislador, es decir, por más de un año. ¿Exacto? Y también usted tiene que acreditar que no haya habido reanudación de la vida en común. En ese respecto, créame que no existe ninguna limitación probatoria respecto de la época de celebración del matrimonio. Por tanto, incluso para los matrimonios celebrados con posterioridad al año 2004, pueden acreditar por medio de testigos justamente que el matrimonio no ha reanudado su vida en común. ¿Ya? Pero eso también lo vamos a reiterar cuando veamos específicamente el divorcio por cese efectivo de la convivencia. ¿Ya? Pero si estuviésemos frente a la posibilidad de demandar o observar un divorcio culposo, ahí también hay que acreditar una causa, que es la que establece justamente el artículo 54 con los requisitos y estándares que exige el mismo cuerpo legal. O sea, siempre habrá que acreditar la causal. ¿Por qué medio probatorio? Y aquí tenemos una gran facilidad. Porque justamente la ley de tribunales de familia establece una amplia libertad probatoria a la hora de acreditar los acertos. Por tanto, incluso podemos ir más allá de los medios de prueba que establece el propio Código Civil o aquellos que reglamenta el Código de Procedimiento Civil. Pero más aún todavía, porque recordemos que respecto de la forma de convicción que obtiene el juez, lo obtiene a través de la sana crítica, a diferencia del sistema de prueba legal tasado que se genera en el Código de Procedimiento Civil. Y otras limitaciones que no corren, incluso procesalmente, para probar los acertos en sede de familia, como por ejemplo, no existen inhabilidades por parte de los testigos, o sea, recuerde usted, no existen las tachas, cosa que sí existe, por ejemplo, en materia civil o materia laboral. Si una persona tiene una íntima amistad con otra, lógicamente no puede ser testigo porque existe algún nivel de compromiso o existe alguna animosidad respecto de que quiere que una de las partes gane. Y créame, oiga, les voy a dar un pequeño tip, ¿ya? Que con esto siempre caen los testigos, ¿ya? Pero esto es un regalo para ustedes que están acá hoy día. Si usted algún día va a un juicio civil o laboral, no, o laboral hoy día ya incluso también es un poco más discutible, pero un juicio civil, por ejemplo, que es muy usual que tengan que hacer la toma de declaración de testigo para que probar ciertos hechos de prueba, o puntos de prueba, perdón. ¿Sabe qué? Si usted duda si la persona es amiga o no del testigo, más allá si conoce los antecedentes, porque puede ser testigo presencial o testigo de oída, pregúntele siempre, oiga, ¿y usted quién quiere que gane el juicio? Y si la persona le dice a usted, mire, ¿sabe que yo quiero que gane el juicio de esta persona porque yo creo que tiene razón? Tiene lista su tacha en sede civil. Tiene lista su tacha. Y con eso hace pisar el palito al testigo que muchas veces está muy mal preparado. Pero en sede de familia, eso no acaece, porque no tiene ninguna limitación en cuanto a las personas que pueden deponer. Pueden ser personas familiares directos, amigos, etc. Cualquier persona puede llegar a deponer, ¿ya? Lo que importa ahí es la obtención de la veracidad del relato, ¿ya? Y la credibilidad que se pueda llegar a derivar de sus declaraciones. Pero más allá de todo esto, el juez no está constreñido al sistema de prueba legal tasada. Por tanto, al juez se le tiene que generar la convicción en virtud de la sana crítica. ¿Ya? Acuérdese, esta máxima de la experiencia y de la lógica que eventualmente van a generar que se genere una convicción determinada de si hubo o no cierta aproximación a esta verdad o realidad procesal. Que ese es otro tema que incluso se puede llegar a discutir desde un punto de vista filosófico. ¿Qué es lo que juzga el juez? ¿Qué es lo que busca desentrañar el juez? ¿La verdad material o la verdad procesal? O una verdad jurídica, que son cosas eventualmente que pueden ser muy diversas. ¿Ya? Entonces, teniendo estos antecedentes claros desde ya, tenemos que empezar a revisar ahora en qué consiste el divorcio culposo. Pregunta, jóvenes, antes de comenzar, porque hoy día vamos a ver la causal genérica, pero quiero ver si alcanzamos también a empezar a tratar el tema de la causal, las causales específicas. ¿Leyeron la sentencia que les dejé en Teams? A ver, jóvenes, ¿leyeron la sentencia?
Sí, profesor. Y doña Claudia, ¿qué le pareció? Interesante, ¿eh? Muy interesante. Muy Es interesante. más, sí, pero como que igual al analizarla me podría poner como de la parte tanto del cónyuge marido como cónyuge esposa, porque igual siento que él igual ejerció así como un cierto tipo de violencia y como que él todo el rato quiere acreditar de que no. Entonces igual es como interesante porque uno se puede poner como de las dos partes. Pero esa sensación que tiene usted es solamente una sensación de realidad. Perdón, no lo escuché, profesor. ¿Esa sensación que tiene usted es solo una sensación o es una realidad procesalmente probada? No, es como una sensación mía en realidad, pero procesalmente probada, no. Y eso es lo que también nosotros tenemos que tener en consideración. Nosotros muchas veces cuando se nos presentan algunos antecedentes solemos, y humanamente uno lo hace, doña Claudia, uno suele generar un antejuicio. Ojo, cuando hablo de prejuicio, no hablo de este prejuicio propiamente tal, de un punto de valoración crítica de valores o virtudes o defectos, sino que uno hace un antejuicio, que hace un prejuzgamiento de ciertos antecedentes, muchas veces sin tener todos los elementos de convicción, ¿ya? Y eso también hay que ser siempre muy cuidadoso, pero creo que usted justamente ha dado un hito que es muy, muy importante. ¿Qué es lo relevante? La sentencia que les he compartido es un caso real, ¿ya? Y por tanto, también usted puede ver que hay mucho debate jurídico. Sí, hay realidades materiales que son observables, pero hay mucho debate jurídico. Demanda de divorcio culposo, demanda de divorcio culposo por parte de la otra, demanda de divorcio unilateral por parte de una, eh, solicitud de declaración de bien familiar. ¿Qué otra acción hay? Ah, compensación económica. ¿Cómo se juzgó la Sí, compensación económica? Mire, es relevante. ¿Cuánto se pedía de compensación económica y cuánto finalmente se otorgó eh, por parte del juez? sí se pedía harto, de hecho, en la compensación económica, como alrededor de 20 millones de pesos. 20. Oiga, y permíteme decirle eso. Es poco eso. Es muy poco. Ya lo vamos a estudiar y lo vamos a referir cuando estudiemos la compensación económica propiamente tal. Pero finalmente, ¿cuánto dio el juez? Dijo, mire, haciendo los cálculos, quizás posiblemente el menoscabo económico que se pudo observar acá no supera los 3,5 millones. Pero, en definitiva, ¿cuánto otorgó de compensación económica? A ver si alguno de ustedes vio ese dato. ¿Nadie más leyó la sentencia? Era tan interesante. Doña Claudia, por favor, dígale a sus compañeros lo interesante que está la sentencia. De hecho, el cónyuge marido después pedía que se le rebajara, según el tribunal, lo que ellos pedían, pero eran como 2 millones, lo rebajaba totalmente a muy poco, como 2 millones y algo, si no mal recuerdo. Fíjese, efectivamente, el tribunal dijo, se voy a dar lugar a la compensación económica, pero la voy a rebajar. Y la rebajó a la suma de 2 millones de pesos pagada en cuotas mensuales. No recuerdo de Sí, cuánto era la de 100 cuota. mil pesos, de 100.000, 20 cuotas de 100.000. ¿Y por qué rebajó? Porque aplicó una cláusula en virtud de la cual al cónyuge culpable del divorcio culposo, el juez puede, mire, o denegar la compensación económica o rebajar el monto, atendido ciertas consideraciones. Cosa que acá el juez hizo prudencialmente, dijo, mire, sí, aquí la cónyuge fue culpable de haber cometido una falta imputable que tornó intolerable la vida en común, y en definitiva, yo tengo la potestad de decir, ¿sabe qué? No le voy a dar compensación económica pese a que se cumplen los presupuestos fácticos para que usted tenga. Pero, en virtud del principio de protección del cónyuge más débil, igualmente le voy a otorgar la compensación, pero rebajada, como una sanción por haber sido usted la que cometió la falta imputable. Qué interesante, ¿eh? Ojo, todo esto que estoy hablando es parte Profesor, del contenido de la materia que usted tiene que ir también estudiando de a poco. ¿Bien? Sí, Claudia, adelante. una duda. Lo que pasa es que como que me surgió la duda con respecto al divorcio unilateral,
como con el divorcio con culpa, como en el tema de plazos. ¿Cuál sería ¿Ya? mejor como aplicar? Bueno, que depende de muchos factores. No es que uno sea mejor que otro, pero eventualmente uno siempre tiene que ir con la teoría del caso presentada al tribunal. O sea, uno jamás, jóvenes, debe demandar algo de lo cual usted no tiene un caudal probatorio idóneo para poder acreditar su pretensión. La prueba no se construye durante el procedimiento, ni mucho menos durante el desarrollo del proceso. Usted la prueba la tiene antes. Si no tiene la prueba antes y no tiene la proyección de que su prueba va a generar ese grado de convicción, mejor no presente ninguna acción judicial, porque o si no, esta misma va a ser rechazada o va a tener muy pocos niveles de éxito. Y que eso es algo que es una irresponsabilidad profesional. Entonces, por ejemplo, fíjese, acá el marido demandó el divorcio culposo. ¿Se da cuenta? No demandó el divorcio unilateral. Pese a que nosotros podemos llegar a discutir, ya lo hemos hablado, qué se entiende por cese efectivo de la convivencia. Porque pese a que los cónyuges puedan seguir viviendo juntos por mucho tiempo, si ya no existe ánimo matrimonial de hacer vida matrimonial, aun cuando sigan viviendo juntos, se puede entender que efectivamente hubo un cese efectivo de la convivencia. Y habrá que acreditar efectivamente en qué momento se hizo ese cese efectivo de la convivencia. Si es un matrimonio De celebrado con hecho, anterioridad, disculpe, si es un matrimonio celebrado con anterioridad al año 2004, tiene cualquier medio probatorio. Pero si es un matrimonio celebrado con posterioridad al año 2004, a lo menos para no poner en riesgo la acción, bueno, el cese efectivo de la convivencia podría haber sido, yo diría que eh, consignado por alguna de las formas que establece el artículo 22. Mire, ha pasado muchas veces. Cónyuges que no tienen el ánimo de seguir adelante, pero van al registro civil, hacen el acta de notificación, le notifican al otro, pero siguen viviendo juntos. Y eso para poner en evidencia que ellos ya han cesado en su vida matrimonial pese a estar viviendo juntos, lo cual sirve para computar el cese efectivo de la convivencia. Doña Claudia, excuse usted, le interrumpí. Dígame. sí, porque de hecho por eso le preguntaba, porque en la sentencia se menciona que ambos cónyuges fueron llamados a conciliación. Ellos no quisieron porque ya evidentemente había una infidelidad por parte de la mujer y el cónyuge se fue de la casa, como que arrendó otra pieza. Entonces por eso me quedaba la duda como entre temas de plazo del divorcio como unilateral y por culpa. Pero Pero fíjese, ya en no ese sé caso, no se preocupe, pero fíjese, en ese caso, el marido cuando supo de la infidelidad, inmediatamente se fue de la casa. Se fue de la casa. Entonces, en ese sentido, él no podría, por ejemplo, si su teoría nunca fue de que ellos habían cesado en el matrimonio con anterioridad, esa teoría fue propuesta por la mujer. El marido dijo, mire, acá la causal que puso término al matrimonio fue una causal grave por parte imputable a mi cónyuge, no mía, porque nosotros nunca hemos dejado de tener esta vida matrimonial. Hemos tenido eventualmente ese encuentro, pero no, por mi parte, dijo el marido, no existe el ánimo de poner término al matrimonio, salvo por el hecho acaecido el día pertinente en que fue descubierta esta situación. Pero en cambio la mujer dice, bueno, no, yo voy a demandarle a usted de divorcios culposo por estas otras causales y también, si no me sirve eso, le voy a decir que se me dé un divorcio unilateral porque nosotros a lo menos hace más de 3 años que ya cesamos en la convivencia conyugal. Y todo radica en un tema de prueba. La pregunta es, ¿la mujer tuvo medios probatorios idóneos para acreditar su causal? Y en definitiva veremos que no tuvo ninguno. Es más, si usted puede ver, existen una serie de hechos que son incongruentes por parte de la parte demandada y después demandante reconvencional. No sé si usted se dio cuenta. Una serie de incongruencias que sí. son gigantescas. Y por otra parte dice, De bueno, hecho, ella decía, pedía compensación económica y porque no había trabajado ni nada, y habían testigos que declaraban que ella sí había trabajado en temas como de biomagnetismo, algo así. y es más todavía, si usted revisa el análisis de la prueba ofrecida y rendida, también se acreditó que efectivamente ella tenía cotizaciones previsionales, pero sí tenía algunas lagunas previsionales, que justamente esas fueron las que se sirvieron para hacer la determinación del menoscabo económico, producto de la compensación económica. Es que por eso es que me importaba mucho, jóvenes, que ustedes leyeran esta sentencia para el día de hoy, porque es rica en análisis jurídico. Créame que si no lo hicieron, están en desventaja en tiempo con el análisis de la materia. Porque les recuerdo, la prueba que viene ahora es más compleja porque tiene mayor análisis crítico reflexivo, jurídico.
Entonces, usted también ve que en mis clases yo expongo las ideas que van interconectadas con materias que son globales. Entonces, tiene que usted ponerse en sintonía. Le fue súper bien en la primera prueba, pero no se confíe. Ese es el llamado. No se confíe. Porque, doña Claudia, quizás usted pueda servirme y le agradezco mucho su proactividad y espero también que demás compañeros puedan intervenir en la clase, ¿ya? Para que este debate sea más enriquecedor. Porque le voy a pedir más adelante que alguno de ustedes haga acto de un relator o relatora, que nos exponga los antecedentes de la causa para que vayamos comentando y vayamos complementando los elementos que les quiero ir compartiendo. Entonces, acá esta sentencia es de una riqueza jurídica muy interesante y es importante que la lean y la interioricen. ¿Ya? Eso. Claudia, ahora sí, discúlpeme, tiene la palabra nuevamente. No, profesor, ya no tengo ninguna como duda. Siga nomás, Ya. lo escucho. Bien, entonces, vamos. Don Marcel, adelante. Muy buenos días. Buenos días, profesor. Tenía Buenos una días. consulta respecto a los 2 millones que se pagan en 40 cuotas de 50.000 pesos. ¿Ese cálculo cómo lo realiza el juez o jueza? Lo hace en atención a las fuerzas económicas de la parte acreedora. Perdón, a la parte de la parte deudora. ¿Ya? O sea, el juez podría haber dicho, efectivamente, mire, sabe, en cuotas de 100.000 pesos o en cuotas de 50.000 pesos o incluso en cuotas de mucho más o mucho menos. Ahora, eso no quiere decir que el día de mañana si las partes quedan, o si la parte gananciosa queda insatisfecha, igualmente podrá impugnar la resolución judicial en cuanto a que si se llegase a conformar con el monto asignado, igual pudiese reclamar respecto de la consideración de las cuotas. Pero ojo, el legislador y la ley de matrimonio civil establece que el juez, a falta de acuerdo de las partes, va a fijar una compensación económica si es procedente y fijará una cuantía, el monto y la forma de pago. Por tanto, en cuanto a la determinación de la forma de pago, el juez puede determinar en cuántas cuotas sea en consideración a las fuerzas económicas del que deba pagarla, ¿ya? Por ejemplo, si las fuerzas económicas de la persona son escasas, lógicamente no saca nada con decir, sabe que el pago va a ser el contado. Y también lo vamos a indicar más adelante que si eventualmente la parte gananciosa y la parte condenada a hacer el pago de la compensación económica no tiene bienes suficientes para poder subvenir el pago, el juez puede ordenar que la compensación económica se pague en parte por medio de la transferencia de los fondos de cotización previsional de la parte que fue perdidosa, pero con un tope, el 50%, que no supere el 50% de su ingreso. Imagínense lo siguiente, la persona condenada, lo único que tiene es fruto de su trabajo, percibe solamente una remuneración mensual. Bueno, se puede ordenar una retención de una parte de esa remuneración para pagar la compensación económica, pero respecto del remanente, si no tiene más bienes, lo que puede hacer el juez es decir, mire, ¿sabe qué? Vamos a efectuar el pago de la otra mitad de la compensación económica por medio de la transferencia y el traspaso de los fondos provisionales de la parte deudora a la parte acreedora del pago de la compensación económica, con un tope de un 50%. Por ejemplo, entonces, imagínense que esta persona tiene en su fondo de capitalización individual, póngase usted, 40 millones de pesos. Y en definitiva se condena al pago de 20 millones de pesos de compensación económica. Quizás una parte de esos 20 millones de pesos se puede pagar por medio de pagos mensuales, producto de una retención de las remuneraciones de él, pero el otro remanente, estos 10 millones de pesos, digamos, perfectamente podría ser traspasados del fondo FP del deudor al del acreedor o acreedora. Ahora, esto genera, sí, muchas veces algunos inconvenientes, porque las partes cuando quieren el pago de una compensación, la quieren en dinero. Y usted sabe que cuando se traspasan los fondos provisionales de un fondo a otro, ahí usted no lo ve, sino hasta cuándo se produzca la jubilación. Bueno, se va a estar siempre a la espera de hoy día lo que se decía respecto de la AFP, pero hasta el día de hoy es así como opera. ¿Se da cuenta? Entonces, el juez tiene esa potestad de determinar a su criterio la cuantía, monto y forma de pago y determinar las cuotas que sean necesarias para subvenir la misma. ¿Ya? Así que es una prerrogativa del juez. Eso, Marcel. Bien. Bien. Ahora sí, vámonos a revisar las causales de divorcio culposo. ¿Ya? Vámonos entonces al divorcio por culpa o al divorcio sanción.
A ver, el divorcio culposo o el divorcio sanción es una forma de poner término al matrimonio, ¿ya? Pero por la acreditación en el juicio de una falta imputable a uno de los cónyuges, que importe una violación grave a los deberes del matrimonio o a sus deberes para con sus hijos. Y vamos a ver que esta materia, y yo diría más bien que justamente en esta materia el legislador sigue dos modelos legislativos, al establecer una causal genérica en el inciso primero del artículo 54 y en el inciso segundo establece un catálogo de causales según vamos a analizar a continuación, ¿ya? Entonces, les pido, vayan a ver su ley de matrimonio civil y vamos a leer el artículo 54 de, de la ley de matrimonio civil, ¿ya? Artículo 54. El divorcio podrá ser demandado por uno de los cónyuges por falta, es decir, por culpa, imputable al otro, siempre que constituya una violación grave de los deberes y obligaciones que le impone el matrimonio o de los deberes y obligaciones para con los hijos que torne intolerable la vida en común, ¿ya? Desde ya, ojo, y lo pongo al final de esta pequeña lámina, para demandar el divorcio culposo no hay necesidad de que exista un plazo de cese efectivo de la convivencia porque no es el cese efectivo de la convivencia lo que se está demandando, ¿ya? Mire, por ejemplo, y lo vamos a ver y se lo menciono más adelante, oiga, ¿sabe que de repente algunos abogados y abogadas, se lo digo, son extremadamente tosudos? Por ejemplo, imagínense, en un divorcio de mutuo acuerdo, se acompaña el acta de cese efectivo de la convivencia, pero además, por ejemplo, se acompaña una demanda de violencia intrafamiliar que tuvieron las partes y eventualmente eh, una demanda de pensión de alimentos. La pregunta es, oiga, ¿pero para qué acompaña eso si el divorcio es de mutuo acuerdo? Si basta que se acredite la causal de cese efectivo de la convivencia, no de que se haya producido, por ejemplo, un acto típico de violencia intrafamiliar. No tiene ningún objeto. Entonces, también al momento de tramitar un proceso de divorcio, hay que adecuarse a la causal que usted quiere probar. Porque, sin duda, en el caso que yo les propongo, las otras dos pruebas son completamente impertinentes al objeto del juicio y a los puntos de prueba. Entonces, cuando hablemos del divorcio culposo, ahí el estándar probatorio es más complejo. Y lo vamos a ver por qué. Porque usted tiene que probar una falta imputable al otro. Y más encima, que esta falta imputable sea de aquellas que torne intolerable la vida en común. Vamos a entonces avanzar. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para que proceda primeramente la causal genérica de divorcio sanción? Ojo, porque la gente se suele confundir diciendo, entonces, por ejemplo, si hay infidelidad, ¿es divorcio culposo? Sí, sin duda, porque puede llegar a configurar o constituir una falta imputable, pero no siempre. ¿Por qué si hubo infidelidad? Pero preguntémonos lo siguiente, ¿el deber de fidelidad es un deber de carácter patrimonial o no? No es de carácter patrimonial, es de carácter ético, valórico o moral. Pero entonces, ¿qué entiende usted por fidelidad? Yo entiendo esto, pero posiblemente si usted le pregunta a otra persona qué entiende por fidelidad, le dirá, mira, sabe que es otra cosa. Y eso pasa ¿por qué? Porque hay ciertos deberes y obligaciones de carácter personal que son propios del matrimonio que son mucho más laxos. Lo vamos a tratar un poquito más adelante. ¿Ya? Concentrémonos entonces ahora en determinar cuáles son los requisitos para que proceda la causal genérica de divorcio culposo que establece el artículo 54, inciso primero. ¿Ya? Son 4 requisitos, jóvenes, ¿ya? Excuse. Primero, primer requisito es que debe tratarse de una falta imputable, ¿ya? Por favor, atención a lo que les voy a decir porque puede tener un mayor grado de complejidad, ¿ya? La falta puede consistir en una acción o en una omisión y además debe ser imputable, es decir, se puede realizar a su respecto un juicio de reproche en el sentido de que se trata de un acto voluntario y culpable de uno de los cónyuges. ¿Ok? ¿Y a qué nos lleva esto? A que tengamos que revisar que el artículo 44 del Código Civil, recordemos que señala que culpa o descuido sin otra calificación consiste en, o más bien consiste en la culpa o descuido leve. Y por su parte, recordemos que la culpa leve consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes y de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Por tanto, acá, en este contexto, existe una imputabilidad en el contexto
de un juicio de divorcio por culpa. Y fíjese, jóvenes penalistas, supone un juicio normativo de culpa, ¿ya? En consecuencia, vamos a decir que hay divorcio cuando se cumplen los deberes recíprocos que impone el matrimonio o se incumplen los deberes para con los hijos con culpa. O sea, cuando existe incumplimiento de los deberes para con los hijos que surjan de la conyugalidad o de la filiación, derivados del hecho de que uno de los cónyuges no ajustó su conducta al estándar habitual de culpa leve, que es el estándar que rige las relaciones generales del derecho privado. Luego, ojo, no basta probar causalidad. Y entendámoslo bien. Tampoco basta probar voluntariedad de la acción o de la omisión. Es necesario probar que tanto la voluntariedad como la acción o la omisión y la causalidad no satisfacen el estándar de cumplimiento que exige o que se exige en el derecho privado. Y que es el estándar justamente el de la culpa leve. Entonces, por último, entonces no sería procedente la regla del derecho patrimonial de compensación de culpas. Es decir, si ambos cónyuges demandan recíprocamente divorcio por culpa, el tribunal debería decretar igualmente el divorcio. O sea, ¿qué es lo que no podría hacer el tribunal? Mire, yo demando por culpa. Ah, es que yo entonces igual demando por culpa, entonces compensemos las culpas porque los ambos fueron culpables. No, el tribunal siempre tiene que juzgar y poner y tomar una decisión. Ahora, lógicamente, que si ninguno de los dos cónyuges que demandó el divorcio culposo logra acreditar la existencia de esta falta imputable, lógicamente el juez no puede dar lugar al divorcio culposo. Ojo, no es porque usted diga que demande el divorcio culposo, usted inmediatamente va a obtener el divorcio culposo. Si A demanda a B y B demanda a A, ambos de divorcio culposo, pero ninguno de los dos prueba la causal, el juez no puede poner término al matrimonio. Así de sencillo. No es una obligación del juez. Las partes deben probar la existencia de esta falta imputable con los estándares que le acabo de referir. Causalidad, voluntariedad, estándar mínimo de la culpa leve de la falta que se imputa a uno de los cónyuges, ¿ya? Pero el segundo requisito nos pone en un contexto de mayor entidad, porque la falta debe ser grave, ¿ya? Es decir, de una entidad importante y relevante. Es más, hay fallos de diversas cortes de apelaciones, incluso la Suprema, que dicen que en relación a la noción de falta, la ley, como bien nosotros sabemos, no se ocupa de precisar en qué consiste ese concepto, pero de acuerdo a su sentido natural y obvio, y del contexto de la ley, debe entenderse que ella alude a una conducta que implica la ausencia del cumplimiento de un deber o una obligación que impone el matrimonio. O sea, no se trata de cualquier tipo de incumplimiento, debe ser un incumplimiento que sea gravoso, de gran entidad, ¿ya? Acompañado del anterior. Y como tercer requisito, tenemos que, sin duda, debe tratarse de una infracción a los deberes y obligaciones que impone el matrimonio entre los cónyuges. Por ejemplo, los que establece el artículo 131 y siguiente del Código Civil, o de una obligación y deberes para con los hijos. Por ejemplo, el cuidado personal, relación directa y regular, o el derecho a alimentos. ¿Ya? Como puede ser, por ejemplo, lo que establece la ley de pago de pensión de alimentos. Ahora, también nosotros sabemos, lo vivimos cuando vimos la separación judicial, que la única excepción la señala el artículo 26, inciso segundo de la ley de matrimonio civil, que prescribe que no se puede invocar el adulterio cuando ha existido previamente una separación de hecho consentida por ambos cónyuges. Entonces, también lo hemos dicho, a contrario sensu, si la separación no ha sido consentida por ambos, se puede alegar el adulterio. Y con mayor razón, cualquier infracción al deber de fidelidad o al de guardarse fe. Pero nos falta todavía un requisito, que también se desprende de contenido normativo, que es que, dice la ley, que esta falta debe tornar intolerable la vida en común. Así lo dice el artículo 54, que se torne intolerable la vida en común. Bien. Don César, muy buenos días. Buenos días, profesor. ¿Qué conducta para usted es intolerable? La infidelidad. No, y ya, usted sepa algo mucho más complejo. Pero, por ejemplo, en la vida cotidiana, ¿qué cosa para usted es intolerable?
A ver. ¿O usted es una persona que es tolerable? Perdón, tolerante. Sí, soy tolerante. Con mi pareja soy tolerante. Pero habrá quizás alguna situación de vida que usted le diga, oiga, sabe que yo bajo ningún respeto. Uno de repente, el humano suele hacer muchos juicios críticos o juicios categóricos, o como diría Kant, estos, no sé si usted ha leído a Kant, a mí me encanta leer a Kant, eh, estos juicios categóricos, universales, permanentes, ¿ya? Decisiones de vida que uno toma solamente. No sé, por ejemplo, yo nunca voy a ir a un lugar determinado. Y la pregunta no es baladí, ojo, porque justamente tenemos que empezar a revisar qué es la tolerancia y qué es la intolerancia, desde un punto de vista normativo, pero que va teñido sin duda de nuestras propias impresiones valóricas. Por eso es que es importante resolver la pregunta. ¿Hasta qué punto una conducta es tolerable o no tolerable? A ver, doña Camila, ¿está por ahí? Sí, profesor, muy buenas. La verdad es que estaba justo debatiéndome qué era lo que nosotros podríamos considerar o no tolerable o intolerable dependiendo de nuestras parejas, pero en mi caso, que yo soy muy pragmática, primero que todo yo tengo una pseudo de lista de prerequisitos de personas que si las cumplen no puedo estar con ellas. Por ejemplo, no puedo estar con una persona a la cual no guste de los animales. Eh, pero al mismo tiempo una persona que los maltrate o que no los trate bien estaría cayendo dentro de faltas y de delitos. Entonces, estoy ahí debatiéndome entre qué es lo que podría ser tolerable, que no sea contra la ley y que podría llegar a ser de una causal de divorcio. No, no tengo ninguna idea Ya, preconcebida. ya. A ver, y por favor, les quiero pedir que tomen atención, porque les quiero poner un ejemplo real, ¿ya? Luego vamos a ver la sentencia, que ahí yo creo que usted puede claramente advertir cuando una conducta se torna intolerable. En ese caso, en el caso de la sentencia que ustedes tuvieron a su vista, y no sé si doña Camila, ¿la pudo ver usted o no, la sentencia? Sí, profesor. Dentro de la sentencia, a mí, por lo menos de lo que más me llamó la atención fue que la cónyuge le atribuyó actitudes violentas sobre violencia intrafamiliar a la pareja que resultaron ser falsas. En ese caso, yo creo que a ese nivel de mentira, para mí eso sí es una conducta intolerable. Mire, usted tocó un punto, el mentir. Doña Camila, sin hacer un juicio crítico, ¿usted jamás en su vida ha mentido? Sí, sí he mentido. Usualmente mentiras blancas que ayudan a facilitar la existencia con cosas mínimas, pero cuando se trata de algo tan vital como eso, no lo permitiría ni lo aceptaría. Profesor, pero omitir es mentir. Oye, qué buena pregunta esa, ¿eh? Pero ahí también nos vamos a otro constructo. ¿Ocultar información es mentir o no? Depende Por del eso, contexto, porque sin en duda. este caso la cónyuge omitió o mintió, no sé. Aquí directamente, si usted puede analizar lo que hizo el fallo, la cónyuge mintió y omitió. Posiblemente el cónyuge también, pero no se acreditó, que es distinto. Entonces, también hay que tener mucho cuidado en las realidades materiales versus las realidades jurídicas. Nosotros tenemos que quedarnos con lo que realmente existe y que ha sido acreditado, que es la realidad jurídica, la realidad procesal o la verdad procesal. Eh, pero si nosotros nos vamos a un juicio axiológico, diríamos que, ojo, mentir es distinto a la omisión, porque esa omisión puede ser consciente o inconsciente. Pero si la omisión es consciente, directamente existe un grado de voluntariedad. Ergo, existiendo voluntariedad en ocultar algo, no develando aquello que se está siendo inquirido, constituye directamente una acción deliberada y, por tanto, constituye directamente una mentira en sí mismo. En cambio, si la omisión es inconsciente, por cualquier motivación que exista, ahí directamente no habrá mentira porque no existió un grado de voluntariedad. La intencionalidad, sin duda, es un elemento a analizar en muchos contextos. Imagínense, en familia hay muchos contextos de análisis subjetivo de la culpa o dolo, y usted también, que es penalista, también lo ha estudiado justamente a la hora de probar las figuras típicas.
o si efectivamente existe el tipo penal. Es interesante. Hay que distinguir. Como le decía, yo creo que la distinción inicial parte por esa, en la deliberación y en la voluntariedad. Si usted oculta deliberadamente algo, está mintiendo. Pero si fue un ocultamiento producto de una omisión no querida, es muy distinto, ¿ya? Pero hay ciertos deberes que, lógicamente, las partes es muy difícil que omitan. Ah, es que me olvidé que yo estaba casada. Yo me olvidé que estaba casado. Usted tomó una decisión al respecto. Y aún así, en base a ese conocimiento, sabía las consecuencias que se podían llegar a generar. Pongámonos nuevamente penalistas. Un dolo eventual ahí, pues. Si yo sé, yo tengo la intención, y sé que si eventualmente me pillan, va a venir una sanción que puede ser esta, pero aún así lo hago. ¿Ya? Distinto a un dolo preterintencional. Ya, pero ahí salgámonos de derecho penal porque si no, ustedes se van a empezar a asustar. Pero, ojo, esos elementos son interesantes de análisis. Oiga, si la tramitación de un juicio de familia es de alta exigencia, hay que estar muy consciente. Y ojo, quizás todavía no hemos entrado al análisis particular de la sentencia, pero hay hartos elementos probatorios que uno puede decir desde ya, sabe que aquí hay errores graves que si me hubiese tocado estar en esa posición, yo no hubiese permitido que hubiesen comparecido, ya sea en defensa de los derechos de la mujer, ya sea en defensa de los derechos del marido. En cualquiera de los dos. Hay que abstraerse de eso, no hay que tomar partido, sino que estamos haciendo un análisis jurídico de la situación. ¿Ya? Bien. Pero justamente les quiero poner un ejemplo a propósito de este último requisito que tenemos que empezar a analizar, que es la falta imputable, pero que torne intolerable la vida en común. ¿Ya? Aquí tengo mi Código Civil. Aquí justamente lo dice, perdón, la Ley de Matrimonio Civil, que torne intolerable la vida en común. Ejemplo, por favor, para fines prácticos, voy a alterar las fechas, pero es un caso real. A ver. Matrimonio. Contrajo matrimonio el año 2010. ¿Ya? El año 2014, el marido, producto de una relación extramatrimonial, tuvo un hijo de filiación extramatrimonial o no matrimonial. ¿Bien? Situación que se le ocultó a su cónyuge. Se casaron entonces el año 2010, perdón, el año 2013, tuvo la relación extramatrimonial que dio como fruto el nacimiento de un hijo de filiación no matrimonial con una pareja distinta a su mujer. Vamos siguiendo el ejemplo. 2013. El 2014, la cónyuge se entera de la existencia de este hijo de filiación no matrimonial. ¿Bien? Al enterarse, ¿qué cree doña Claudia que le dijo la cónyuge al marido? ¿Está doña Claudia? ¿O se fue? O doña Profesor, Camila. estaba en el baño. No se preocupe, no se preocupe. O doña Camila, ya que usted también ha estado acá, ¿qué le habrá dicho la cónyuge al marido? No está Camila tampoco. Don Carlos, usted. ¿Que quiere el divorcio? No, mire, usted ya se fue a la última instancia. Le dijo, Ah, te disculpe. vas de la casa, te vas de la casa. Te vas de la casa. Acto seguido, año 2014, el hombre se va de la casa. ¿Ya? Todo el año 2014, él está fuera de la casa. Pero de una u otra forma, el año 2016, ojo, 2016, producto de conversaciones y tratativas, la cónyuge con el marido que se había ido de la casa, a su petición, mejoran la situación sentimental, emocional y matrimonial y, en definitiva, concluyen en que efectivamente el marido retorna al hogar común. ¿Bien? Recomponen la vida matrimonial.
Pese a la existencia de hijo de filiación no matrimonial nacido durante el matrimonio, se recompone la vida matrimonial. ¿Ok? Año 2016, siguen viviendo juntos, vuelven a vivir juntos, vivieron separados cerca de 1 año y medio, no se demandó divorcio en aquel momento de ningún tipo, se separaron solamente. De hecho, ni siquiera hubo separación judicial. Se recompone la vida. Por tanto, ¿qué es lo que hace la mujer? La mujer de una forma dice, bueno, ya, perdono la situación y hago que efectivamente podamos seguir adelante con este proyecto de vida en común que significa el matrimonio, este proyecto de comunidad de vida. Pasa el año 2017, 2018, el marido tiene que mantener una relación directa regular para con el hijo de filiación no matrimonial, no tiene una relación sentimental para con la madre de aquel hijo, pero mantiene visitas permanentes y relación directa regular, paga alimentos para su hijo, entre otras cosas. Situación que de una u otra forma va generando un cierto ánimo en la cónyuge que empieza a generar molestia permanente de esta situación y hacer una revisión de lo que ha pasado. Año 2017, 2018, 2019 siguen viviendo juntos, pero cada vez la convivencia se torna un poco más difícil producto de esta situación. Hasta el punto en que ya el año 2020 la mujer le dice, ¿sabe qué? Ya no es factible que sigamos juntos adelante porque tú tienes un hijo de filiación no matrimonial, así que quiero que te vayas y más encima te voy a demandar el divorcio. Y la mujer dice, tengo acreditado la causal de divorcio. Primero, tú fuiste infiel y producto de esa infidelidad, tú tuviste un hijo con esta persona, hijo que tengo el certificado de nacimiento acá. Así que voy y te demando de divorcio culposo por infidelidad, entre otras cosas. Puesto en esa situación, a ver, vamos a ver, ¿quién va a ser la jueza de familia hoy día? A ver, ¿doña Lisette está? Sí, profesor. Usted es la jueza hoy día. Bueno, ¿usted le concede el divorcio o no le concede el divorcio? Sí, yo sí se lo concedería. ¿Por qué? Porque ya a ese punto se está volviendo insoportable la vida en matrimonio, ya no creo que haya como remedio, pues, o sea, ya el niño nació, ¿cuántos años tiene? Como 4 años, creo. No, a la fecha de la solicitud de divorcio tiene, si nació en el año 2013, 14, Claro. 15, 16, 18, 19, 20, tiene 7 años ya. Claro, entonces él va a seguir creciendo, cada vez va a seguir demandando más cosas y se va haciendo más común el problema entre ellos. Entonces, mejor que se separen y que cada uno siga su vida y listo. O sea, ya terminar con el problema de raíz. A ver, don Matías Ignacio Cubillos está. Después don Carlos de la palabra. Sí, profesor. Usted es hoy día el juez de familia. ¿Qué dice? ¿Da lugar al divorcio Ay, culposo o no? Es difícil, pero yo también, ¿cómo se llama? Aceptaría el divorcio, porque al final de cuentas se trató de llegar a un acuerdo, de poder volver a tener una relación mutua y vivir juntos, pero no se pudo porque el peso de que tenía al hijo extramatrimonial no dejaba que se pudiera crear bien esa convivencia. Y Ya, es bastante entendible por mi parte eh, la decisión de la mujer. ya. Entonces usted también acogería la solicitud de divorcio culposo. Sí. Ya. Don Carlos, a ver, usted tiene la palabra ahora. Y después doña Camila. Profesor, sí, disculpe, no, probablemente voy a hablar y se me va a caer un poco porque tengo picos de conexión muy feo, pero si se me pierden, dígame por favor. Lo que pasa es que leyendo los textos que usted había dejado, hay uno que se llama Forma y Protección del Derecho a la Compensación Económica por Divorcio o Nulidad. Bueno, lo que pasa es que en este texto hay una cuestión que a mí
me pareció muy interesante y que viene a relación con el tema que estamos tratando ahora, que uno de los fines, por lo menos de la compensación económica, o más bien lo que quiere el legislador, es que se dé la compensación económica de una sola vez, o sea, preferiblemente en un solo monto. ¿Esto con qué sentido? Con el sentido de que se acaben de una vez por todas los conflictos entre las partes y que no se agrave más. Entonces, este texto establece que si bien esa es la idea que busca perseguir, eh, choca un poco con la realidad en el sentido de que, bueno, a veces se divide este monto en cuotas en razón de la capacidad económica que tiene el deudor sobre el acreedor. Pero yo en este caso efectivamente sí daría el divorcio en el sentido de que ya se ha vuelto una relación insostenible en el tiempo y alargarla solamente haría florecer mucho más y volver mucho más fuertes los conflictos que pueden darse entre los cónyuges. O sea, yo sé que estamos tratando con cuestiones legales, pero también estamos tratando con cuestiones de carácter sentimental. O sea, poniéndonos en el peor de los casos, ¿qué pasa si un día la mujer no da para más, está sometida a un nivel de estrés o simplemente el marido se aburre y la mata? Entonces, uno ante esos sentidos, yo por lo menos, una moraleja que me dejó este texto es que a veces lo mejor es, entender que las relaciones de carácter maritales, si bien se supone que son para toda la vida, hay veces que entran en crisis que no se pueden volver a recuperar y lo mejor es acabarlas. No, usted tiene toda la razón. Y sin duda podemos tomar nuevamente su punto cuando estudiemos la compensación económica y la revisitemos. Le felicito porque esté leyendo los textos, porque insisto, todos estos textos son de análisis para la segunda evaluación. Pero aquí también, como usted lo infiere, don Carlos, la discusión se plantea desde el punto de vista si procede o no procede la causal. Porque otra cosa es entender la realidad material. Oiga, sí, efectivamente, puede que la situación desborde los ánimos de las personas, pero otra cosa es que, oiga, si usted me demanda una causal, tiene que probar que efectivamente se configuran los elementos y requisitos de la causal. Por mucho que cause aflicción, no nos olvidemos de lo jurídico, ¿ya? Ese también es un elemento que nosotros tenemos que tener en consideración. Lo dejo planteado desde ya. Doña Camila tenía la palabra primero y después don César. Profesor, referente a la pregunta sobre la causal de nulidad, el nacimiento de este menor, Divorcio. el divorcio, digo. En este caso yo creo de que yo, en lo personal, como juez, aceptaría incluso razones menos importantes, pero me llama mucho la atención este caso, pero principalmente por lo que significa involucrar la vida de un menor en una relación de matrimonio en la cual no hay confianza entre ellos y a la cual uno vaya a exponer al menor a cosas que no son ni de su responsabilidad ni su culpa. Pero Entonces, ojo, aquí quiero poner un pequeño stop. Porque, ojo, la acción de divorcio dice relación entre la terminación del matrimonio de este matrimonio. En nada tendría que incidir en la configuración de los derechos de esta persona menor de edad. Que, ojo, también es otro efectivamente, elemento pero que tenemos es la siempre. relación de familia, profesor. Era más o Ya, menos, basado en la ese relación es de el familia. Ya, interés, porque ya. sucede de que si es la mujer la que invoca esta causal en específico para divorciarse, el no aceptarlo significaría exponer al menor a circunstancias de vida totalmente eh, vulnerables, o sea, lo exponemos a situaciones de vulnerabilidad emocionales muy grandes. Por eso partí yo diciendo de que yo aceptaría como causal de divorcio cosas mucho más superfluas. Entonces, en este caso en Pero ¿por específico, en qué? donde se involucra a un menor, es aún más grave. ¿Y por qué debería afectarle si eventualmente el menor ni siquiera tiene contacto con la cónyuge y solo tiene Porque, contacto con su padre? porque el hecho de que tenga contacto con su padre, bueno, en el mundo ideal de las cosas significaría una constante presencia, no las visitas que quizás cumpla o no cumpla. Lo más probable es que con el pasar del tiempo haya eh, tenga que involucrarse con la familia directamente del padre, quizás con futuros hermanos, medios hermanos. Entonces, eh, en este caso yo siento de que el divorcio le corresponde a las partes, pero hay que tener especial cuidado con los menores en cuanto a cómo se producen las cosas. Y en este caso, para mí es una red flag el hecho de que una persona quiera el divorcio por un menor y obligarles a continuarlo o no aceptar esta causal de divorcio.
Pero Entonces es usted más puede estar, una lista. siendo usted entonces la jueza en este caso, ¿usted da lugar al divorcio o lo rechaza? Yo doy a lugar el divorcio. Pienso que si las conductas no son tolerables para las parejas, no deberíamos forzarles a estar juntos, por respeto a Ya. ellos, por respeto a la familia. Ahí tiene usted un punto que sería, que justamente que creo que es interesante, la tolerancia, si es o no tolerante. César, usted tenía la palabra también. Luego, no sé si don Carlos pues tiene la palabra o no, o se le quedó levantada la mano. César, tiene usted la palabra. Sí, saco la Em, mano, profesor Tito. yo quería responder su pregunta con otra pregunta igual. Porque poniéndome en el caso de ser juez, o sea, si me llega a mí este tipo de causa, si existe divorcio por culpa, o sea, siendo bien objetivo, una causal específica de infidelidad que en verdad se puede fundar en el nacimiento de este niño. ¿Cuál sería el caso de no acoger esta demanda de divorcio si en verdad está establecido que es una causal de divorcio? ¿Por qué no se acogería, por qué no la acogería usted? Eso me Independiente pregunto yo. de... Ya, no Porque, se lo voy a hacer y se lo voy a comentar, se lo voy a responder. porque independiente de la vida que puedan tener, igual me hace ruido un poco en decir el juez hasta qué punto se inmiscuye en mi vida emocional como para decirme si me lo acoge o no me lo acoge, si en verdad está establecido que debiese acogerlo. No sé si me expliqué bien. Le entiendo perfectamente, pero ojo, ¿opera a pleno derecho? ¿O tiene que acreditar la causal? Yo encuentro que está acreditada con el nacimiento del niño, ¿Y qué está acreditado con el nacimiento del niño? la infidelidad. Sin duda, pero esa infidelidad ¿fue intolerable o fue tolerable? Eh, mm, bueno, si es que demanda la causal de divorcio, lo veo intolerable. ¿Sí? Ya, Sí. a ver, lo vamos a, lo quiero plantear porque, ojo, quiero escucharlo a usted. Jóvenes, ¿hay alguien que defienda y que diga directamente, sabe que yo no daría lugar a la causal de divorcio? Profesor, ¿Alguno? yo no Usted, daría doña Clau, causa de divorcio. a ver, Más bien doña Claudia, daría disculpe, como, como a una conciliación, porque en realidad, en el caso que usted plantea, después creo que ellos vuelven, entonces no es tan intolerable como menciona, porque igual la mujer está de acuerdo en esto de la paternidad de este hijo fuera del matrimonio. Entonces yo no daría como causal a un divorcio por culpa, porque más bien llamaría como al tema de conciliación, de si ellos están de acuerdo con seguir con la vida matrimonial, qué piensa la mujer a lo mejor, pero no veo que sea como una causal como para aplicar directamente el divorcio. No sé si me entiende. totalmente le entiendo, Claudia, y le agradezco mucho sus palabras porque han sido con bastante precisión. Luego también creo que habló don Marcel y después don Franco, por favor. Y creo que ese ha sido el estándar de que yo he tratado de imprimirle a mis clases. Ustedes el día de mañana pueden llegar a ser jueces y juezas, jóvenes, no se pongan límites, no se pongan obstáculos. También cuando nosotros hablemos de estos temas, ustedes de ya envístase de la armadura de la abogacía. Ustedes son abogadas, son abogados cuando tratamos de estos temas. Ese es el nivel de exigencia que yo les pido, el nivel de reflexión y compromiso académico. No se pongan límites por nada del mundo. Doña Claudia, usted puede perfectamente ser jueza el día de mañana. Tiene que esforzarse y estudiar y ser responsable con sus estudios académicos, sin duda. Pero usted puede ser juez, o Marcel también puede ser juez, don César puede ser fiscal, puede ser abogado del libro de historia de la profesión, que es también altamente demandante. Entonces, ese es el estándar. No se priven de esa posibilidad, jamás. Cuando yo imparto mis clases, yo veo que le estoy haciendo clases a futuros profesionales, abogados, abogadas, fiscales, defensores, jueces, juezas. Entonces, por eso agradezco mucho este nivel de reflexión y le pido que también los demás que no participan lo hagan, tengan ese esfuerzo, no se queden atrás. ¿Vale? Marcel, solamente, entiendo que usted también no daría lugar al divorcio, ¿cierto? ¿Se escucha? Sí. Ahí sí.
Claro, o sea, comparto igual con el comentario de la compañera Claudia, creo que se llama, porque la verdad es que la conducta de infidelidad, o sea, ya fue como perdonada, por decirlo, en una primera instancia, y ahora la está convocando en vista de una obligación que ni siquiera es de ella, o sea, la obligación del hijo es con el padre, no con la cónyuge mujer. Entonces, la verdad, por mi parte no se configura del todo la causal de divorcio por culpa. Entonces, ahí don Marcelo, usted como juez dice, no lugar a la demanda, ¿no es cierto? O sea, más que decir no, primero realmente me lo pensaría por lo menos 3 o 4 veces, porque Pero usted tiene que tomar la decisión, pues. claro, pero claro, diría que no. Usted diría que no. Usted pegaría con el mazo y diría, no lugar a la demanda de divorcio, sigan casados. Por lo menos no se acreditó la causal que usted está invocando. Don Franco, a ver, adelante, buenos días. Buen día, profesor. Buen día. Yo también comparto la opinión de mis compañeros que no dar lugar a esta causal, exactamente por lo mismo, porque en su momento efectivamente era una causal intolerable, como usted planteó, pero al darle esa segunda oportunidad, al perdonarle el hecho de que él haya tenido otro hijo, yo creo que en ese instante esta causal ya no operaría justamente porque ya dejó de ser intolerable. O sea, ella aceptó el hecho de volver con él teniendo este hijo que fue a raíz de la infidelidad. Entonces, desde ese momento yo creo que ya no se podía operar esta causal. Lo que sí, quizás no plantearía que no se llevara a cabo el divorcio, porque efectivamente si es que no está la voluntad matrimonial de ambos, no tiene sentido que siga el matrimonio. Sin embargo, por esta causal definitivamente no daría lugar. Ya, muchas gracias. Consulta, entonces, parecería ser que estamos casi en empate, o yo diría que hay mayor número de estudiantes que dicen que darían lugar a la causal. Mire, solamente para sondear, les pido que levanten la mano todos aquellos que sí darían lugar al divorcio. Solamente levanten la mano. No es una pillería. Doña Camila, don Carlos, César, Matías, darían lugar, ¿quién más? Doña Lisette, ¿quién más? ¿Quién más da lugar al divorcio culposo? 1, 2, 3, 4, 5. Solo 5 personas darían lugar al divorcio culposo. Entonces entiendo que los demás Profesor, compañeros y compañeras... Sí, Claudia. acá no cabería la posibilidad de un divorcio como unilateral. Pero si no han cesado la convivencia por el plazo que establece la ley. Ah, verdad, sí, no, disculpe. No, no, está bien, pero sí, ojo, sí. Yo quiero que ustedes hagan todas las preguntas que sean, atrévanse a hacer las preguntas que nunca han hecho. Ustedes no pueden quedarse con sáquenme provecho. A sus docentes, a todos, sáquenle provecho, pregunten lo que quieran. ¿Ya? Pregunten lo que quieran. Y yo los voy a acompañar en este proceso. Entonces, bien, pareciera ser Profesor, entonces que... Doña Camila, adelante. una consulta. Lo que pasa es que usted estaba preguntando cuál sería al final la postura que tendríamos si concederíamos o no el divorcio culposo. Según su percepción como profesional, ¿existe cabida para ambas resoluciones, o sea, para ambas posturas, en el caso de que nosotros sí, en este caso específico, otorguemos divorcio culposo, o en el caso de que en la situación específica no se le decida no otorgar el divorcio culposo? ¿Existe esa dualidad en este caso? Yo le puedo dar mi opinión profesional al respecto, justamente del caso que estamos comentando, y que sin duda también tiene que asirse la respuesta en consideración a la realidad de los hechos y también configurándose con el derecho, ¿ya? No pueden ser respuestas que sean ajenas e incongruentes entre una y otra cosa, ¿ya? Por tanto, que si los hechos no fuesen los mismos, posiblemente la respuesta va a ser otra. Oiga, si esto también es un ejercicio de lógica, ¿ya? Pero justamente, ¿dónde radica, como muchos quizás ya han advertido, la problemática jurídica en cuestión? Que para que se dé lugar a un divorcio culposo se requiere de poder acreditar a lo menos 4 grandes requisitos. La falta imputable,
que constituye un deber grave y que estos deberes sean de aquellos que sean propios del matrimonio entre cónyuges o para con los hijos. Y en cuarto lugar, ojo, en cuarto lugar, de que esa falta, con todos los requisitos anteriores, torne intolerable la vida en común. Y ahí justamente venía la pregunta inicial. ¿Cuándo alguna conducta es tolerable o intolerable? Pregunta. ¿Lo tolerable se puede llegar a tornar intolerable? O, al revés, ¿lo intolerable se puede tornar tolerable? Profesor, Franco. pero en este caso, ¿un niño es una situación intolerable? Como la relación, porque aquí sería como lo que se volvería intolerable, quizás sería la relación paterno-filial que tenga el esposo con el niño, que a lo mejor a la cónyuge la pueda molestar, no sé, porque igual hay mujeres y hombres que como que les molesta que tengan relaciones paterno-materno-filial con niños fuera del matrimonio. Entonces, ese yo sería como el cuestionamiento que haría en realidad, ¿eh? Ya, gracias Claudia. Doña Camila, usted también habló. Adelante. Sí, profesor, como tal cual usted decía, yo creo que la resolución depende del caso en concreto y en este caso, si es la cónyuge la que declara intolerable este error que hace insufrible la convivencia y volver a retomar las confianzas, yo creo que sí se debería otorgar. Pero existen los casos, en casos hipotéticos en el cual las personas o las parejas o los cónyuges se aceptan a los hijos que hayan nacido fuera del matrimonio y permite la vida de convivencia sin ningún problema. Entonces depende del caso en específico y de las Sin emociones duda. personales de las personas involucradas. Sin duda, y créame que ese elemento valorativo siempre se tiene que considerar en atención a las partes que están en juicio. No se puede generar un estándar de conducta exigido dependiendo de cada persona, o un estándar general. Oiga, sabe que como todos los demás casos que existen hijos de filiación no matrimonial son tolerables, entonces para usted igual tiene que ser tolerable. No, eso es un juicio personal. Bien. Franco, adelante, tiene la palabra nuevamente. ¿O se le quedó la mano levantada? Parece que Sí, sí. profesor, disculpe, estaba César. No se preocupe. Sí, bien. César, está usted antes entonces. Adelante. Yo iba a decir algo parecido a lo que dijo Camila en relación con, depende del caso específico. O sea, por ejemplo, poniéndome en la posición de la mujer, yo veo, claro, la familia como este núcleo familiar de auxiliarse mutuamente. Que mi pareja tenga un hijo, de alguna forma igual me hace responsable a mí en el sentido del tiempo que le dedica y hasta económicamente. Entonces, si bien puede haberlo perdonado, pudiesen haber problemas respecto a ese tipo de situaciones y bueno, en realidad en eso fondo que yo cogería el divorcio. Al divorcio, ya, interesante. Y mire, por favor, esto con ánimo lúdico, después no me lo enrostren, pero lo tengo que decir con este énfasis. Mire, me voy a ir a otras dimensiones jurídicas menos elegantes que el derecho civil. Mire, vámonos al derecho laboral. Y la crítica, ojo, no es que esté fundada en que el derecho laboral sea un derecho, eh, no sé, bárbaro o barbárico, pero que encuentro que el derecho laboral chileno y generalmente el derecho laboral de muchos países latinoamericanos está construido sobre bases que son muy precarias, por algo es tan cambiante y que no siempre va en mérito de la protección de los derechos de los trabajadores, lamentablemente. Entonces, véase por ese lado mi crítica también. Y por eso le digo, vámonos a otras áreas menos elegantes, distintas al derecho civil, por supuesto, como el derecho laboral. A ver, jóvenes laboralistas, ahora pónganse en los zapatos de un abogado laboralista. Y por favor, no me hables del principio de supremacía de la realidad, que es una tontera, desde un punto de vista analizado, y usted lo va a estudiar cuando vea jurisprudencia en ese sentido. Pero oiga, ¿a alguien le suena el perdón de la causal? A ver, el perdón de la causal en materia laboral, ¿alguien lo estudió? ¿En qué consiste el perdón de la causal? A ver, jóvenes laboralistas. Imagínense. Profesor, ¿no se Sí. refería a cuando el empleador perdonaba al final el incumplimiento de la causal de justificación de despido?
y después eventualmente lo podría demandar por la causal que perdonó. No, por la causal que perdonó no podría, pero ¿se refiere a aplicar Podría por esta otra. cláusula en matrimonio? ¿Se aplica Eso, doctrinalmente? eso le estoy preguntando yo. Eso es lo que tenemos que tratar de desentrañar. ¿Ves si no es fácil? Yo Oiga, creo que por cuestiones de voluntad sí podría aceptarse un eventual perdón por parte del cónyuge o de la cónyuge que ha sido vulnerada por el incumplimiento de la causal. ¿qué es el perdón, Camila? Yo disculpo los errores que has cometido y acepto a tu persona como un nuevo comienzo, sin echarte culpas de el error cometido, sin hacerte Por responsable tanto, por ello. el perdón opera con efectos absolutos para el futuro? ¿O el perdón es un acto cotidiano? Por favor, me estoy poniendo medio filosófico al respecto. Y por favor, bajo ninguna creencia religiosa. Derecho puro y duro. Bueno, pero entonces, si Volvemos usted de nuevo perdona, a la dualidad de la vida. ¿usted cuando perdona para siempre o siguen rostrando las circunstancias más adelante? Depende, si vuelve a incumplir, o sea, vuelve a cometer el error, sí se lo saco en cara. Si no lo hace, No, no. pero entonces directamente eso vendría siendo un nuevo perdón respecto de una nueva situación, no respecto de una situación que usted ya perdonó. Ah, no, sobre lo que yo ya perdoné, agua bajo el puente, pero si se trata de un incumplimiento sobre un error ya perdonado, como nuevamente, es distinto. Pero el perdón puede estar todos los días o como puede ser efectivamente desde el corazón. Volvamos entonces al ejemplo y seamos realistas con el ejemplo. Nació este hijo, la mujer se enteró, le pidió que se fuese de la casa, recompusieron la vida matrimonial y la mujer lo perdonó. Por tanto, ¿perdonó la infidelidad? A ver, Camila. Yo creo que sí perdonó el error, por ende volvió a iniciar la convivencia matrimonial. Por tanto, entonces, ¿esa infidelidad fue para ella tolerable o intolerable? Creo que ella ponderó y la infidelidad fue menos importante de que su vida en pareja, entonces creo que sí lo hizo tolerable. Porque si entonces si hubiese sido intolerable, ¿habría habido una reconsideración en la conducta? Si hubiese sido intolerable, no. Ese es el punto al que quería llegar. Y eso es un juicio de valor crítico jurídico. ¿Las cosas son tolerables o no son tolerables? Inicialmente, entonces, sí, se tornó como intolerable, pero después se reconvino, entonces nunca la conducta fue intolerable. Consecuencialmente, entonces, la causal de divorcio podría ser acogida. Y aquí posiblemente van a sentirse un poco más respaldados en sus argumentos las personas que dijeron y los estudiantes que dijeron, mire, ¿sabe qué? Nosotros no hubiésemos dado lugar no hubiésemos dado lugar a la demanda de divorcio. ¿Por qué? Porque, mire, fíjese, que esta falta debe tornar intolerable la vida en común significa que el hecho que configura la causal debe ser el causante de la ruptura matrimonial. Es decir, si ocurren los hechos y el cónyuge inocente no alega la causal, no podrá hacerlo si continúa su convivencia. En consecuencia, el hecho que genera la causal debe ser el motivo de la ruptura de la vida en común de los cónyuges, a diferencia del cese afectivo de la convivencia. Por eso es que es tan importante justamente este juicio crítico que acabamos de hacer. Ojo entonces con eso. Porque humanamente, ¿qué es lo que pasó? Sí, inicialmente se pudo haber visto como intolerable porque justamente le pidió que se fuese de la casa, pero después la situación se tornó tolerable, por tanto nunca fue intolerable para ella. Lo que pasa es que con posterioridad se tornó insoportable en su vida cotidiana, que es distinto. Pero eso no es un elemento que sirva para eventualmente ponderar y configurar una causal de divorcio en virtud de los antecedentes presentados en el proceso. Jóvenes, esto también es un llamado a que tenemos que necesariamente ir lidiando también con nuestros propios prejuicios a la hora de defender derechos. Y tenemos que siempre asirnos de aquellos elementos que son jurídicos fácticos. Y eso es el proceso que ustedes han iniciado ya hace un par de años atrás.
ustedes tienen que sacarse los antejuicios y los prejuicios. Tienen que fundarse en situaciones que son fácticas, que vayan apoyados del derecho. Y, en definitiva, en este caso real, que yo le estoy comentando, justamente, el juez de familia dijo, acá no hay lugar al divorcio culposo. Por tanto, ¿por qué? Porque aquí hubo una renovación de la vida en común, hubo vida matrimonial, una renovación del proyecto de vida en común que significa el matrimonio, hubo un perdón por parte de la mujer respecto de la situación acaecida por el marido, la existencia de un hijo de filiación matrimonial no es un elemento que haya sido ponderado al inicio por parte de la cónyuge al momento de recomponer la vida matrimonial. Entonces, derechamente, acá, es más, nunca ella demandó, porque el hecho del nacimiento para ella no significó en definitiva la ruptura del matrimonio. Fueron otras situaciones. Pero lo tenemos que basar en la causal demandada. La causal demandada es que por infidelidad se produjo un divorcio culposo, atendido que haya nacido un hijo, de hace muchos años atrás. El tribunal dijo, no es factible dar lugar a esta demanda. Ojo entonces con eso. De ahí recién nosotros tenemos acreditados los 4 requisitos básicos para que se configure la causal genérica del divorcio culposo. ¿Bien? Bien, jóvenes, ¿alguna duda o consulta? Inquietud, reflexión de lo que hemos hablado hasta el momento. No sé, yo encuentro que ha estado súper interesante. A ver, ¿alguna idea de cierre? Don Felipe Contreras Orellana, ¿está por ahí o no? Aló, buenos días, profesor. Buenos días, Felipe. Tanto tiempo sin escucharlo. Cuénteme, ¿qué opina usted? Muy interesante la clase. No esperaba. ¿Qué? ¿Qué quiere que le diga, profesor? ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con el tribunal, con lo que decidió finalmente? Porque una cosa es lo que decía el tribunal, pero uno puede estar de desacuerdo igual, ¿ah? No, estoy de acuerdo, profesor. ¿Sí? Ya. Bueno, muchas gracias, Felipe, por lo menos lo escuchamos. Ya. Bien, jóvenes. ¿Qué es, como idea, alguna idea de cierre de esta causal? Nos podemos dar cuenta entonces que, efectivamente, para que se dé lugar a una causal de divorcio de este tipo, de la causal genérica, debe necesariamente cumplirse con estos requisitos. Porque sin la configuración de estos requisitos, no hay lugar a la producción de la causal, ergo el matrimonio, por mucho que esté en estado de crisis, va a seguir vigente mientras no se declare su terminación. Y yo entiendo la prevención que incluso dijo doña Claudia y don César. Bueno, entonces, pero si no se da lugar al divorcio, ¿habrá otra posibilidad? Bueno, tendrá que sondearse otras posibilidades al respecto, pero posiblemente la causal de divorcio invocada no se dio lugar. Y también, bueno, el juez no tiene la obligación de decir, bueno, entonces si no damos lugar al divorcio culposo, busquemos la posibilidad de un divorcio unilateral. Oiga, pero si nunca han cesado la convivencia, ¿cómo va a declarar el divorcio terminado por otra causal? Que incluso no fue demandada por las partes. No hay nada que conciliar. Y si el juez hiciera eso, estaría afectando gravemente el desarrollo del proceso. Usted desde ya quizás advierte un vicio procesal que estaría generado en virtud de la ultrapetita. Don Franco, usted también había levantado la mano. No, profesor, era en relación a lo mismo que acaba de mencionar, en el sentido de que si bien no se concede el divorcio por esa causal, me parece de todas formas necesario para el bienestar de ambos contrayentes el hecho de que la vida en común ya no es sostenible y que debería haber una solución de todas formas. O sea, me imagino que la labor del juez no debería llegar hasta el punto de simplemente, o sea, ¿cómo decirlo? Quizás la práctica es así, pero de un punto de vista un poco más moral, quizás debería buscarse una solución un poco más relacionada a la petición y los motivos personales de la cónyuge. ¿Y en qué momento el juez se constituye en un consejero matrimonial? ¿Lo establece la ley, don Franco? No, justamente por eso digo que es un punto de vista más moral que normativo. Pero de todas formas, no, yo creo que no lo haría. Pero justamente me causa la inquietud de que de todas formas debería haber un mecanismo para dar solución a ese conflicto y no netamente dejarlo ahí. Sin duda.
sin duda. Pero el tema está que el juez tiene que resolver en virtud de los antecedentes que le han presentado. Si le presentan una solicitud de divorcio culposo, tiene que decidir justo respecto de la resolución que le está siendo presentada. Podrá efectuar actos oficiosos para saber bien de qué forma se puede mejorar la relación conyugal si es que efectivamente no se da lugar al divorcio culposo, pero el juez no podría decir, bueno, entonces como no decretamos el divorcio culposo, voy a decretar de oficio de que ustedes se separen judicialmente o vamos a otorgar un divorcio unilateral, porque estaría vulnerando el tenor del texto legal, y el juez no puede hacer eso, porque el juez que aplica el derecho sin que esté siendo invocado, incluso pudiese ser sancionado por estar cometiendo un delito, prevaricación. Entonces, hay que tener también ojo con esas limitaciones, porque uno puede creer muchas cosas, pero otra cosa distinta es lo que se puede llegar a hacer. Entonces, eso también son si bien no puede decretarlo de oficio, ¿puede hacer la recomendación? Humanamente, claro que sí, pero sin ningún tipo de resultado o compromiso jurídico, o ninguna obligación jurídica. Imagínense. Ahora, tengamos en consideración lo siguiente, digamos la realidad. Si una persona hasta este punto llegó a demandar a la otra por un divorcio de sanción, lo más probable es que desde ese instante también se genere el cese efectivo de la convivencia. Por tanto, si este hito, por mucho que se haya, fíjese, y mira lo interesante de la última parte de su pregunta, porque si el juez en definitiva rechaza y rechazó la demanda, preguntémonos, dentro de lo lógico, ¿usted cree que eventualmente los cónyuges van a seguir viviendo juntos? Yo creo que no. Y en segundo lugar, incluso esa sentencia que dio lugar al rechazo del divorcio culposo por esta causal, sirve para computar y dar inicio al cese efectivo de la convivencia. Por tanto, sea que el día de mañana transcurra un año y estén de acuerdo, podrían pedir el divorcio de mutuo acuerdo. Sea que eventualmente el marido no quiera pedir el divorcio de mutuo acuerdo, la mujer tendría que esperar, ¿cuánto? 3 años para pedir el divorcio por cese efectivo de la convivencia unilateral. Esta es la solución propuesta por el legislador. Sin duda es algo, es azaroso y es árido la situación, pero es la ley hoy día. Sin duda, han habido proyectos que han querido modificar justamente las causales de divorcio actualmente vigentes, en cuanto a que estas establezcan que son incausadas, que baste la voluntad de uno de los cónyuges en poner término al matrimonio para que la otra parte sea notificada. Lo mismo que sucede en el caso del acuerdo de unión civil. Pero nuestro sistema matrimonial está fundado en la intervención jurisdiccional, porque nosotros sabemos que por una declaración de carácter constitucional, la Constitución y las leyes propenden a la protección de la familia y sobre todo a la subsistencia del matrimonio, como una de las formas de constitución de la familia. ¿Se da cuenta cómo vamos hilando todo lo que hemos visto hacia atrás? Sí, profesor. Eso es lo que yo encuentro sumamente interesante y complejo. Porque en este caso, cuando se dictó la sentencia que rechazó el divorcio culposo, en definitiva, ¿qué pasó? El matrimonio siguió vigente. En crisis, sin duda, pero el matrimonio siguió vigente. Imagínense todavía, y si tú eres casado sociedad conyugal, la sociedad conyugal sigue vigente. Bueno, entonces, ¿qué opciones tengo yo de poner término a la sociedad conyugal? Bueno, demanda usted entonces en ese caso una separación judicial. También lo vimos. ¿Ya? Bien, jóvenes. Creo que ha sido suficiente por hoy. Podría seguir toda la mañana porque justamente ahora corresponde que analicemos la causal de divorcio o el catálogo de causales que establece el artículo 54. Entre ellos, justamente, el análisis de la sentencia que les pasé. Y va a ser muy interesante la discusión que se genere a ese respecto. Pero hoy día creo que ha sido suficiente. No quiero tampoco sobrellenarlos con antecedentes fácticos que creo que han estado interesantes en la clase. Oye, yo me entretengo mucho con este tipo de clases y me encanta que ustedes intervengan y muestren posiciones, ¿ya? Porque así creo que también vamos generando un proceso de aprendizaje que es mucho más didáctico y mucho más dinámico, ¿ya? Bien, jóvenes, eso es todo por la clase del día de hoy y les libero para que vayan a descansar.